Dios les bendiga, hermanos. En este día vamos a meditar sobre el Salmo número 6. Y bueno, a través de este Salmo Dios nos quiere enseñar la forma como nosotros debemos enfrentar toda situación difícil, la actitud que debemos de tomar ante cualquier situación difícil en nuestra vida cristiana. Podemos ver acá en este Salmo, vamos a empezar a leer el Salmo capítulo 6, versículo 1, dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. El salmista David comienza este salmo diciendo estas palabras. Podemos ver que el salmista David se sentía que Dios lo estaba castigando o que Dios lo estaba disciplinando, tal vez por algún pecado que había en su vida. Pero vamos a ver por qué es que el salmista se sentía de esta forma. Dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Por qué situación estaba pasando el salmista David cuando escribió este salmo? Él estaba enfermo y realmente él se sentía de alguna forma disciplinado por Dios por el sufrimiento, por la enfermedad, por la situación difícil que él estaba atravesando. No se menciona qué enfermedad tenía él, no se menciona qué tipo de enfermedad era, pero podemos observar que realmente era una enfermedad quizá muy grave, muy dura, muy difícil para él. Porque dice acá: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. De tal forma que el salmista quizás se sentía sin fuerzas, desfallecido o en peligro. Pero vamos a ver el versículo 3, dice: mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Aparte de que él se sentía realmente enfermo, sin fuerzas, desfallecido, también él sentía que su alma se encontraba turbada. Dice, ¿qué significa la palabra turbar? La palabra turbar significa inquietar, molestar, alterar el orden de una persona al llegar a tal forma que la confunde o la aturde. Dice: ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? En medio de esta situación, de este sufrimiento, de esta enfermedad, el salmista realmente sentía que Dios no escuchaba sus oraciones, sentía que Dios no veía o no escuchaba su clamor. Por eso es que él dice: ¿hasta cuándo? Él dice: ¿hasta cuándo me sanarás? ¿Hasta cuándo me librarás de esta enfermedad? ¿Hasta cuándo me ayudarás? Vamos a ver el versículo 4, dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Podemos ver la actitud del salmista David. Él, en medio de este sufrimiento, en medio de que él se sentía desfallecido físicamente, sin fuerzas, pero también débil espiritualmente, él pudo clamar a Dios y le dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Él clamaba por misericordia, y muchas veces nosotros como cristianos también pasamos por situaciones difíciles, por problemas, por enfermedades, por situaciones que realmente quizá llegan a atormentarnos, a angustiarnos, como en el caso de David. Pero también Dios nos enseña que en medio de esa situación nosotros debemos de clamar. A pesar de que sintamos que no tenemos fuerzas, a pesar de que nos sintamos débiles física y espiritualmente, nosotros debemos de clamar y Dios estará presto para ayudarnos. El versículo 5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? El 6 dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con tus lágrimas, con mis lágrimas. Podemos ver acá de qué forma oraba el salmista David. Realmente dice que él, dice acá: me he consumido a fuerza de gemir. ¿Y qué significa la palabra gemir? La palabra gemir pues significa expresar por medio de sonidos o por medio de palabras el dolor, la pena. Significa implorar, pedir, rogar. Entonces el salmista imploraba, rogaba por la misericordia de Dios sobre su vida. Dice que él
realmente lo hacía con lágrimas, con llanto, de tal forma que inundaba su lecho, su cama, de tanto llorar. Dice el versículo 7, mis ojos están gastados de sufrir, se ha envejecido a causa de todos mis angustiadores. Vemos ahí la primera frase, dice, mis ojos están gastados de sufrir. Podemos entender que realmente él había implorado tanto, él había clamado tanto, había derramado de tal forma sus lágrimas que realmente sus ojos, dice, se habían desgastado, dice la palabra de Dios. El versículo 8 dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Y el 10 dice, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Después de que el salmista imploró, después de que él realmente se humilló ante Dios, quebrantó su corazón ante Dios, ante la presencia de Dios para clamar por misericordia, pues él pudo hacer esta declaración de que Dios lo había escuchado. Después de que él sentía que Dios no escuchaba sus oraciones, que Dios no veía su situación, realmente pudo declarar esto: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Cuando nosotros estemos en cualquier situación, como ya mencionaba, en medio de enfermedad, en medio de problemas económicos, familiares, en medio de cualquier situación difícil en nuestra vida, realmente tomemos la actitud que tomó el salmista David. Clamemos a Dios. Realmente nosotros debemos humillarnos ante la presencia de Dios. Debemos quebrantar nuestro corazón ante la presencia de Dios, clamando por misericordia. Debemos realmente humillar nuestro corazón y Dios va a escuchar nuestra oración. Dios va a escuchar nuestro ruego, nuestro clamor y va a contestar a Él. Y realmente nosotros podremos hacer esa declaración que hizo el salmista David: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Y que esta palabra quede en nuestro corazón, amados hermanos, que esta palabra quede en nuestro corazón y que realmente nosotros podamos recordarla en esos momentos de pruebas, que esta palabra esté presente en nuestra vida, que en ese momento de prueba, en ese momento en que ya no tengamos fuerzas, nosotros nos acerquemos a Dios y clamemos con todo nuestro corazón. Que esta palabra realmente pueda ayudarnos para superar toda prueba, toda situación difícil. Realmente Dios quiere levantarnos, quiere fortalecernos, quiere bendecir nuestra vida y que en todo momento nosotros podamos hacer esta declaración de fe y de victoria sobre toda situación adversa en nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos.